Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. La comisión explica que hay 198 candidatos a defensor del pueblo después de que se cerró oficialmente la presentación de documentos de aquellos que postulan a este cargo. El registro de las candidaturas, que acabó a las 8 de la noche aproximadamente. Los candidatos a defensor del pueblo llegaron hasta 198 candidatos. Estas son las palabras de la comisión de cómo se desarrollará el proceso de evaluación de los postulantes. Escuchemos y luego continuamos. No sé si esto tiene un carácter, la comisión de selección, por ejemplo, tiene un carácter de juez, y no sé si una opinión que usted pueda dar sobre tal o cual postulante lo inhabilitaría hacia adelante para ser parte de esta comisión. ¿Existe esa cláusula o usted puede hablar de dar su opinión, adelantar opinión sobre alguno de los postulantes? Bueno, si bien no somos una autoridad jurisdiccional, ¿no?, pero en algún momento vamos a tener que tomar una decisión con relación a las impugnaciones. Hay una etapa de impugnación, hay una etapa de habilitación en la que la Comisión Mixta de Constitución, de manera que nos permita decidir colectivamente, y ahí estaríamos emitiendo nuestra opinión. En estos momentos nosotros queremos ser muy responsables, no vaya a ser de que una postulante, que todavía estamos en la etapa de recepción de postulantes, hasta las 18 horas, y consecuentemente nos puedan decir que el senador Rubén Gutiérrez Carrizo ya nos ha inhabilitado o nos ha habilitado. Entonces queremos cuidar ese aspecto para que se lleve adelante de manera muy imparcial, de manera muy transparente, todo este proceso de convocatoria que está transcurriendo a paso firme, mi querido Mario. Sí, me imagino, por eso me voy a animar en todo caso, entonces, dada su explicación, a hacerle una pregunta muy genérica, muy genérica. Pongamos que he sido yo diputado del Partido Comité Unificado de Liberación Obrera en la anterior gestión y soy militante además de ese partido. Ya no soy militante de ese partido, pero he sido político, etcétera. ¿Me aceptaría usted como candidato a defensor del pueblo? Bueno, en este ejemplo hipotético no se estaría cumpliendo con los requisitos que exige la convocatoria, porque es claro, al menos durante los últimos 8 años, no tiene que ser dirigente, militante o candidato o candidata. Eso fácilmente se puede retrotraer, mi querido Mario, hasta las elecciones generales del año 2014 que hemos tenido, 2015 elecciones subnacionales, 2019 elecciones generales, 2020 nuevamente elecciones generales y 2021, el año pasado, hemos tenido elecciones subnacionales para alcaldes y gobernadores. Entonces, esa documentación que nos va a permitir acreditar es la certificación emitida por el Tribunal Supremo Electoral. Si aparece registrado como candidato o como militante, entonces no estaría cumpliendo con la convocatoria, consecuentemente no sería tomado en cuenta su habilitación. Pero ahí me ha hecho dar una duda. Bien, candidato es una cosa, diputado o senador que haya sido es otra cosa, pero militante, es decir, por ahí me he inscrito, como le digo, al Comité Unificado de Liberación Obrera y me he inscrito y nada más, soy militante de lejos, no soy dirigente, ¿también estaría inhabilitado? Hay estos 3 requisitos importantes. Supongamos que, Mario, usted no tiene registro de militancia política, no tiene registro de militancia política de ningún partido político, tampoco de ninguna agrupación ciudadana, pero que ha sido candidato. Ese es otro requisito, porque no necesariamente se exige, por lo menos en algunos casos, por eso se hacen llamar invitados, no tienen ni siquiera registro de militancia político-partidaria, pero son candidatos, ¿no? Porque son invitados por un partido político, por una agrupación ciudadana, pero este registro va a aparecer seguramente cuando certifique el Tribunal Supremo Electoral, y así lo han recabado en estos días para poder presentarse a esta convocatoria. Entonces nosotros vamos a verificar esa certificación del Tribunal Supremo Electoral para ver si efectivamente ha sido candidato o no, ha sido o es militante o no.
o finalmente si es dirigente de un partido político o no, porque eso está, reitero, en el documento que ha certificado el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, senador, por ahí me estoy extralimitando en las preguntas sobre sus gustos particulares. Sé que a uno le puede gustar X, Y o Z. ¿Qué le gustaría más? ¿Un hombre o una mujer en ese cargo? ¿Es más sensible la mujer? ¿Es el hombre? ¿O depende de las circunstancias y de la capacidad que demuestra cada uno? Yo me voy por los 3 criterios básicos que orientan la convocatoria, Mario. Sea una persona, hombre o mujer, que cumpla la meritocracia, la capacidad profesional y la trayectoria en derechos humanos. Yo creo que es el mejor perfil entre un hombre o una mujer. Si encontramos estos elementos que hacen al perfil del defensor o la defensora del pueblo, adelante, nosotros vamos a apoyar. Pero llegará ese momento en el que, como senador, personalmente emitiré mi voto cuando estemos en la etapa de designación del defensor o la defensora del pueblo. Acaba de inscribirse Nadia Cruz en la comisión y es la que es defensora del pueblo. ¿Ella está habilitada para eso? ¿No le impide postularse? No, nunca se postuló. Ella entró tras la renuncia de Tezanos Pinto. ¿Ella está habilitada de acuerdo a la ley? Bueno, la Constitución establece de que el periodo de mandato para un defensor o una defensora del pueblo es de 6 años, ¿no es cierto? Entonces vamos a nosotros verificar cómo estará acreditando su participación en esta convocatoria, una vez de que habilitemos la etapa de verificación del cumplimiento de los requisitos, que será a partir del día lunes, ¿no? No podemos personalizar si va a ir o no va a ir, si es habilitada o no es habilitada, pero llegaremos en ese momento y para todos, cada ciudadano, cada postulante que cumpla con los requisitos exigidos por la Constitución, la Ley del Defensor del Pueblo y nuestro reglamento, será tomado en cuenta. Ajá. Ahora, claro, me sacó del contexto de a quién le gustaría a usted. Me sacó porque acaba de llegar la noticia de que Nadia Cruz se está postulando. Pero en el marco de el perfil, ya sabemos qué debe ser, ¿no? ¿Qué no debe ser? No debe ser político, no debe ser militante, etcétera. No sé si usted la ha conocido a la periodista Ana María Romero de Campero, que después fue senadora por el MAS. No sé si, bueno, sí estoy seguro que sabe la trayectoria de Waldo Albarracín o del pastor Rolando Villena. ¿Cuál es el perfil que mejor, calza al gusto y a su preferencia? Bueno, yo te puedo mencionar cómo han estado pensando y expresándose miembros de la Comisión Mixta de Constitución, inclusive dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Recuerdan a Ana María Romero de Campero? Yo también puedo decir de que cuando hablamos de las instituciones, también hablamos de las personas, porque las personas pueden hacer a las instituciones. Porque si bien se dice, Mario, las instituciones quedan y las personas pasan. En el caso de la señora Ana María Romero de Campero, como persona natural, como persona, como mujer, todavía sigue viviendo en la memoria de los bolivianos y las bolivianas con relación a la Defensoría del Pueblo. Es un referente, desde luego, se habló públicamente, muchos miembros de la comisión dicen tenemos que buscar una como ella, aunque no siempre es muy aconsejable comparaciones, pero bueno, intentamos buscar el mejor perfil para esta convocatoria. Bien, dadas las circunstancias que hemos pasado viendo la política, ¿qué esperanzas tiene lograr casi un consenso con comunidad ciudadana? Y creemos que se ha dado un buen paso ya, se dio un buen paso sobre todo en este tema. ¿Qué esperanza, cuán optimista está usted en que se logren los 2/3 de la Asamblea? Podemos lograr, si hemos tenido la capacidad, la posibilidad de hacer ajustes al reglamento y consecuentemente aprobar por consenso, podemos avanzar en las diferentes etapas, no solo de la preselección, sino también en la etapa final, que es la designación. Nosotros estamos muy convencidos porque lo que nos puede unir
frente a nuestras diferencias orgánicas, políticas, programáticas. Lo hay, Mario, lo hay. Tenemos diferentes visiones de país, de sociedad, pero nos puede unir el tema de los derechos humanos. Ahí sí podemos encontrar puntos de coincidencia. No en todas, pero en algunos sí podemos lograr, y este puede ser el caso. Yo estoy muy convencido de que podemos, a partir de este proceso, construir la institucionalidad, fortalecer la misma con relación a la Defensoría del Pueblo. Ojalá que las etapas subsiguientes podamos ir avanzando desde la Comisión Mixta, donde también tiene participación comunidad ciudadana. Creemos, claro está el MAS, y va a depender mucho de que podamos ir avanzando fase por fase, etapa por etapa. Ya estamos en 2 fases, la convocatoria, ahora la etapa de recepción de postulaciones, luego ingresaremos a la etapa de verificación del cumplimiento de los requisitos y posteriormente estaremos con la etapa de impugnaciones, y así iremos avanzando fase por fase hasta llegar a el objetivo que nos hemos trazado como asamblea y como comisión. Yo creo que es simplemente cumplir y honrar lo que dice nuestro reglamento y la convocatoria, y de esa manera dotarnos de un defensor o una defensora del pueblo acorde al momento histórico que vive el país. Bien, hay una fase que es muy complicada, me imagino, porque en este instante es cumple o no cumple. Mire, usted es política fuera. Usted, qué sé yo, no ha hecho usted servicios militar fuera. No habla algún idioma originario fuera. Eso es fácil. El tema, me imagino, más complicado debe ser el tema de las impugnaciones, ¿no? Porque habrá gente que diga, no, este señor me ha pegado una vez, una cosa así. ¿Y debe ser lo más complicado o hay algo más complicado? Sí, usted muy bien lo describe, Mario. Esta es la etapa un poco más complicada, pero nos vamos a poner de acuerdo. Ahí necesitamos mayoría calificada, el concurso de todos los miembros de la Comisión Mixta de Constitución para resolver precisamente estas impugnaciones, que muchas veces pueden ser impugnaciones de acuerdo a simpatías, antipatías, pero no, tiene que primar la objetividad, tiene que primar la razón. Por eso el reglamento prevé 2 condiciones para la impugnación a un determinado postulante, a una determinada postulante. Debe ser fundamentada y segundo, debe acompañar una prueba idónea. Claro está, nosotros nos vamos a asegurar y también corroborar la información con relación a una de las postulantes o a uno de los postulantes que puedan eventualmente ser impugnados en esta etapa donde pueden hacerlo, desde luego, la ciudadanía, ¿no? Sí, y el último paso, me imagino en esta selección va a ser, yo estoy recordando cuando lo hicieron con otros defensores, entrevistas a los postulantes. Lo que no recuerdo es si la entrevista es reservada o es pública. La entrevista, así como todos los actos de la comisión y de la asamblea, son públicos. Hay un principio que rige toda la convocatoria: la publicidad y la transparencia. Desde el primer momento, inclusive desde estos 15 días que hoy estamos cumpliendo, siempre las puertas de la Comisión Mixta han estado abiertos. Están abiertas de par en par. Mañana estamos aperturando los sobres, también vamos a recibir a la ciudadanía. Son públicos los actos, las decisiones, y nos vamos a nosotros asegurar de que esto se cumpla, no solo con la participación de los medios de comunicación que hacen transmisiones directas, coberturas directas, sino también de la ciudadanía como tal, de personas naturales, de instituciones, porque así debemos encarar este proceso de convocatoria de preselección y designación. Bueno, le hice esta pregunta porque no siempre es así. La Comisión de Defensa tiene su reserva cuando se trata de ascensos en el Senado, hay reserva. Hay reserva en la designación de embajadores en la Comisión de Relaciones Exteriores, pero acaba usted de aclararme que esto va a ser absolutamente abierto. En ese contexto, tiene sus problemas tener la apertura a todo el público. Por ahí alguien se lleva barra colegisladora. ¿La van a permitir? Hay que cuidar la cordura, el respeto, el orden. Eso simplemente no, porque también aún estamos en desescalada, estamos en el COVID, pero eso no va a ser argumento para que puedan participar en calidad inclusive de observadores. Es un aprendizaje, Mario. En estos 15 días nos han visitado no solo postulantes o los aspirantes para la Defensoría del Pueblo, sino egresados, estudiantes, porque no cada año, cada mes se elige a un defensor del pueblo. Tenemos que esperar cada 6 años.
y esto también es un aprendizaje para fortalecer nuestros conocimientos en materia de derechos humanos, cómo se elige, cómo se designa al defensor o a la defensora del pueblo. Entonces, vamos a organizarnos en la parte logística para que las ciudadanas y los ciudadanos, los periodistas, los medios de comunicación puedan tener acceso a todos los actos de la Comisión Mixta de Constitución. Bien, senador, no sabe cómo le agradezco este contacto y el habernos esclarecido varios elementos en esta difícil tarea que van a tener de elección de defensor del pueblo o defensora. En todo caso, le agradezco, estamos siempre a la orden, ¿eh? Muy buenos días, un verdadero placer estar en tu programa y por supuesto un saludo especial a toda tu audiencia del Café de la Mañana. Qué difícil va a ser elegir. Seguramente lo primero que van a hacer es depurar, cumple, no cumple, alguna objeción de gente que van a escuchar ustedes seguramente, pero ese es el primer trabajo que van a hacer, ¿no? Efectivamente, Mario, hoy a las 18 horas vence el plazo para la presentación de las postulaciones. Hemos sido convocados a la sesión de la Comisión Mixta a las 17:15 para precisamente proceder al cierre de las postulaciones a las 18 horas, tal como lo establece la convocatoria. Posteriormente, ya mañana sábado, vamos a proceder a hacer el recuento. El domingo va a salir la lista total de todos aquellos que han presentado sus postulaciones y efectivamente ya comienza el proceso de la revisión, de la apertura de los sobres, del cumple o no cumple. Aproximadamente son 18 requisitos que establecen y que hay que hacer la revisión. Y de acuerdo al cronograma, el próximo domingo 10 ya tendríamos publicadas las listas de las personas que han sido inhabilitadas y que, bueno, aquellas que sí han cumplido pasarán a la siguiente fase de acuerdo a lo que se ha establecido en el reglamento y en la convocatoria. Bueno, son, entiendo, 65 postulantes, 48 hombres, 17 mujeres. Ahora, sería muy fácil el asunto de cumple o no cumple. Me imagino que va a haber una polémica por ahí de, por ejemplo, la señora Lidia Patti. Ella es política, ella dice que no es del MAS, es del instrumento político. Me imagino que va a haber alguna polémica ya. ¿Creen que puede haber algún acuerdo con el MAS en esta circunstancia? Acuerdos ya han habido en este tema, por lo menos en la reglamentación. ¿Podrá llegar a algún acuerdo con el MAS sobre el cumple o no cumple? Mario, los requisitos y las fuentes de verificación son absolutamente claras y no dan lugar a interpretaciones antojadizas o interpretaciones direccionadas a favorecer o en su caso perjudicar a ninguno de los postulantes o a cualquiera de los postulantes. Por responsabilidad, por supuesto que no voy a particularizar ningún caso, pero los requisitos están ahí establecidos. Nosotros vamos a ser absolutamente rigurosos en la revisión, en el contraste de las fuentes de verificación, y tal como establecía la convocatoria y el reglamento, aquellas personas que no cumplían o que no cumplen los requisitos, se les solicitaba, por supuesto que respetuosamente, se abstengan de presentarse a las postulaciones. Si aquellas personas, a pesar de que conscientemente no cumplen o no cumplían los requisitos, han presentado su postulación, muy bien, la comisión ha recibido y recibirá hasta las 18 horas de hoy las postulaciones y será ya al interior de la comisión mixta y en el proceso de evaluación y de revisión de la documentación que estableceremos quiénes cumplen efectivamente y quiénes no. Entonces, en su caso, los habilitados pasarán a la siguiente fase, los que no han cumplido o no cumplen quedarán inhabilitados del proceso. Ahora bien, como periodista debería conocer un montón de gente en este campo, pero lamentablemente por falta de interés, por mucha gente, etcétera, no conozco al 95% de las personas que se han postulado. Debe haber gente con mucho mérito, etcétera, etcétera. ¿Cuán importante es ser conocido, haber trabajado por derechos humanos, haber trabajado, por alguna causa? ¿Cuán importante es eso en la postulación final?
Muy importante, por supuesto, Mario, muy importante. Estamos hablando de la autoridad más importante del Estado en lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces, los criterios que hemos establecido, digamos, también producto del consenso que hemos arribado en la Asamblea Legislativa, también son claros. Por supuesto que vamos a evaluar el perfil profesional, por supuesto que vamos a evaluar la trayectoria, que para nosotros es fundamental, y la capacidad profesional. Son tres criterios, tres categorías que son fundamentales, y por supuesto que algo central es el tema de la defensa y de la promoción de los derechos humanos. Más allá, como tú decías, de que seas conocido o no seas conocido, nosotros por supuesto vamos a regirnos a lo que establece el reglamento, y estoy seguro, soy optimista, de que por supuesto van a haber muchísimos postulantes que tengan el perfil y que al margen de que sean personas públicas o no, van a poder cumplir con el requisito y con la expectativa que tenemos. Nosotros desde Comunidad Ciudadana por lo menos siempre dijimos que lo que debiéramos buscar, y creo que estamos en esa línea a nivel de la Comisión de Constitución, es un perfil similar al que tuvo doña Ana María Romero de Campero. Entonces, ojalá podamos encontrar un perfil similar, pero de todas maneras, no entrando al plano de la especulación, hay que aguardar todavía quiénes son los postulantes al finalizar la tarde, y de acuerdo a eso, por supuesto, vamos a evaluar quiénes son los que tienen el mejor perfil para acceder, digamos, a este importante cargo y responsabilidad ante el pueblo boliviano. El siguiente paso, Mario, y yo te decía, el próximo domingo 10 se va a publicar la lista de las personas habilitadas en el proceso del cumple o no cumple, y a partir de ahí se abre un proceso de 4 días para el tema de las impugnaciones, para aquellas personas que vean de que su inhabilitación es injusta o no se rige a lo establecido al reglamento, van a tener la posibilidad en 4 días de presentar su impugnación. Después de este proceso ya prácticamente vamos a tener la lista cerrada, quienes van a pasar a la siguiente etapa, que ya es la evaluación. Y la evaluación tiene 3 categorías claras: capacidad profesional, méritos y la trayectoria. En estas 3 categorías hay 10 criterios fundamentales. Aquellas personas que por lo menos tengan o cumplan 6 de esos 10 criterios van a pasar a la siguiente fase, que es la fase de las entrevistas. Ahí cada uno de los postulantes van a tener aproximadamente 10 minutos para solventar algunas preguntas y presentar en su caso alguna propuesta respecto a la institucionalidad del Defensor del Pueblo. Y finalmente ya la Comisión Mixta de Constitución, en base a estas etapas y a estas evaluaciones, va a emitir un informe final de evaluación, que es el que será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que sea la Asamblea Legislativa, en el marco de lo que establece la Constitución, quien por 2/3 de los presentes designe a la nueva o al nuevo Defensor del Pueblo. En términos de tiempo, nosotros pensamos, si se cumple y no tenemos, digamos, cuestiones extraordinarias en el tema del cronograma, que a fines de abril, principios días de mayo, este informe de evaluación ya debiera ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora, bien, es decir, no logro entender qué puede evaluar alguien que presenta y diga, mire, yo soy abogado y además, bien bueno, quiero a mis hijos. Lo que pasa es que hay tanta gente que uno no conoce. Claro, diputado, usted me ha hablado de Ana María Romero de Campero, tiene una larga trayectoria en prensa, en la Asociación de Periodistas. La prensa siempre es un escenario muy interesante. Cuando lo eligieron a Rolando Villena, usted debe acordarse, pastor de una iglesia, ok, está bien, parecía una movida del MAS y fue muy respondón. Waldo Albarracín tenía una trayectoria. De Tesanos Pinto nos acordamos de su parche y nada más, y además se postuló fuera de tiempo.
Ah, qué complicado. La verdad es una tarea demasiado complicada, ¿no? Es complicado, Mario, es una responsabilidad muy compleja, tomando en cuenta los elementos que mencionas. Nosotros siempre hemos mantenido esa posición, que tratándose de la Defensoría del Pueblo y viendo la crisis institucional que tiene la Defensoría, no hay que olvidar que gracias a la manipulación y al direccionamiento político en la elección de Tezanos y el interinato abusivo y ilegal de Nadia Cruz, la ciudadanía en general ha perdido total confianza en la Defensoría del Pueblo. Entonces, dada esa situación de crisis, por supuesto que la responsabilidad es aún mayor, y la responsabilidad es aún mayor en el tema de realmente lograr designar, seleccionar a los mejores perfiles con la mayor trayectoria, con el mejor perfil profesional, y ojalá, yo soy optimista en ese sentido, de que al final del proceso vamos a poder encontrar un perfil profesional que se adecue a las exigencias y que, por sobre todo, tenga la capacidad de asumir un desafío que realmente es grande, que es el de rescatar la institucionalidad del Defensor del Pueblo para la ciudadanía. Bien, simplemente esperar qué es lo que va a ocurrir. Demasiados nombres, pero bien interesante. Hay gente que ha mencionado incluso que esa defensoría no debía existir. No. Entendemos que una persona, una golondrina no hace el verano, y si alguien no ha cumplido con su deber, no es para nada descalificar a la defensoría en sí misma. Hay gente que ha hecho muy buen trabajo, ¿o no? No, por supuesto que sí, por supuesto que entrar a las generalizaciones es muchas veces injusto. Yo creo que aquí hay que rescatar la importancia que tiene la Defensoría del Pueblo en lo que se refiere a la defensa y promoción de los derechos humanos. Y algo que también es importante a lo largo del proceso, y fue parte del consenso al que se arribó entre las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, es el tema de la participación ciudadana, Mario. Yo quiero rescatar el hecho de que muchísimas organizaciones de la sociedad civil ya hayan logrado adherirse al proceso en calidad de veedores. Hay muchas que están también en el proceso de admisión. Yo creo que es una señal importante, porque la participación de la sociedad civil, de la ciudadanía organizada, le va a dar una transparencia, le va a dar una legitimidad, que es lo que estamos buscando en este proceso. Entonces yo celebro este hecho, y por supuesto que convoco de la manera más respetuosa a todas las organizaciones de la sociedad civil que se adhieran a este proceso, porque son definitivamente garantes fundamentales de lo que va a suceder en la nueva designación y selección de esta autoridad. Diputado, le agradezco muchísimo esta participación. Esas fueron las palabras de la Comisión Mixta de Constitución en La Paz, quienes explican cómo se realizará la evaluación. Primero hay una etapa de cumple, no cumple, y posteriormente la publicación de todos aquellos candidatos habilitados, de los cuales posteriormente el Senado, por votación por 2/3, definirá quién será el defensor del pueblo. Lo que es cuestionable ahora es la postulación de la señora Nadia Cruz. El presidente de esta instancia legislativa, el senador Zubén Gutiérrez, se declaró conforme con el nivel de participación de los ciudadanos que quieren ocupar la silla del defensor, que estaba en manos de la interina Nadia Cruz, quien ahora se está repostulando. Ella estuvo en este cargo desde 2019 y a finales del 2019 fue ratificada por la Asamblea Legislativa Plurinacional como defensora del pueblo interina. Durante esta semana se realizará la verificación de cumplimiento de requisitos, y hasta el próximo domingo se publicará la nómina de todos los candidatos que hubieran pasado el primer filtro. Muchos de los candidatos quedarán en el camino precisamente por incumplir los requisitos. Del total de 198 postulantes, 54 son mujeres. Significa que el 27% del total de los candidatos, mientras que los varones son 144, lo que significa que son el 72.7% del total. La gran mayoría de los candidatos son abogados, algunos con especialidad. La comisión mixta revisará los 18 requisitos que están previstos en la convocatoria.
Requisitos 16, 17 y 18 son los que pueden inhabilitar a varios candidatos. El requisito 16 establece que los candidatos no debieron ser dirigentes de organizaciones políticas, candidata o candidato a cargos electivos en los últimos 8 años. Entre los postulantes hay varios excandidatos y exdiputados. El requisito 17 prohíbe presentarse a las personas que hubieran tenido militancia en alguna organización política al menos 8 años antes del momento de la postulación. Finalmente, el punto 18 establece que no debieron ser servidores públicos designados en cargos de ministros, viceministros, embajadores, secretarios de gobernaciones o municipios en los últimos 8 años. Es de esa forma que la comisión empezó a sesionar y validar toda la entrega de documentos. La lista oficial de los postulantes será publicado el domingo, mientras que la nómina de candidatos habilitados, todos los que hubieran cumplido los 18 requisitos, se publicarán el domingo 10 de abril. Posteriormente a esto, terminará siendo decisión del Senado, quienes por votación de 2/3 definirán quién será el nuevo defensor del pueblo. María Galindo denunció que Nadia Cruz es el consenso y el acuerdo para ser designada defensora del pueblo. ¿Qué opinan ustedes frente a esta denuncia? ¿Será posible que el movimiento al socialismo ya tenga acuerdos con los otros asambleístas de oposición para votar por Nadia Cruz? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones frente a estos 198 postulantes y si ustedes creen que a pesar de que Nadia Cruz incumple con los requisitos por sus afinidades con el movimiento al socialismo por un lado y por otro por ya haber asumido el cargo, será habilitada de todas formas y finalmente designada defensora del pueblo. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de estas denuncias que vienen de la mano de esta polémica convocatoria para la designación del nuevo defensor o defensora del pueblo. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.